Jesús resucita hoy. Mirad, la tumba está vacía. El Padre ha pensado en él. De los hombres es Señor, de la vida Salvador. Mirad, Jesús resucita hoy. Mirad, vive a nuestro lado. La muerte no tiene poder. Proclamar por la fe que está vivo y somos libres porque Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Mirad, Jesús resucita hoy. Nos da la paz con su palabra. El gozo vuelve al corazón. Con su espíritu de amor, nuestra vida cambiará. Mirad, Jesús resucita hoy. Su amor no nos dejará. Su fuerza nos empujará. Él será guía y luz, esperanza y fortaleza, porque Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Él resucita hoy. Él vive entre nosotros. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Mirad, Jesús resucita hoy. Nos da la paz con su palabra. El gozo vuelve al corazón. Con su espíritu de amor, nuestra vida cambiará. Mirad. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, vi una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla.
Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie, delante del trono y del Cordero. Iban vestidos con una túnica blanca y llevaban palmas en las manos. Uno de los ancianos que estaban junto al trono me dijo: estos son los que han pasado por la gran persecución y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono los protegerá continuamente. Ya no sufrirán hambre ni sed, no los quemará el sol ni los agobiará el calor, porque el Cordero, que está en el trono, será su pastor, y los conducirá a las fuentes del agua de la vida, y Dios enjugará de sus ojos todas las lágrimas. Palabra de Dios. Alabamos. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. ¿Gustan sentarse un momento? Seguimos celebrando la resurrección del Señor. Estamos en el tiempo de Pascua. Y hoy es ya el cuarto domingo, y cada año el cuarto domingo es llamado el Domingo del Buen Pastor, porque se nos presenta la figura de Jesús como pastor. Y se celebra en toda la iglesia una jornada mundial de oración por las vocaciones. Cada año el Papa manda un mensaje para este día, para motivar en la iglesia el aprecio, la valoración, la oración por las vocaciones, los que ahora hacen las veces de Cristo, buen pastor, como son las vocaciones sacerdotales y religiosas. Nos unimos a esa intención, pedimos para que Dios nos siga concediendo, es un regalo. Cada vocación es una historia de Dios con una persona, con una familia. Nos escoge a algunos para dedicarnos a ser pastores, al estilo de Él. Él es pastor a través de los actuales pastores. Entonces, no pasemos por alto este detalle del domingo cuarto de Pascua, Domingo del Buen Pastor. Y cada año se escoge el Evangelio conforme a este tema del Buen Pastor. El de este año es muy breve, son apenas 3 versículos de San Juan, muy breve pero muy profundo. ¿Qué nos dice Jesús como pastor, como figura pues de la persona que cuida ovejas, que las alimenta, que se entrega por ellas, que da la vida por ellas? Recuerden que en la cultura donde vivía nuestro Señor, pues los pastores eran muy comunes, muy conocidos, se veían siempre, había mucha gente dedicada a cuidar ovejas. Y ellos, los de su tiempo, le entendían muy bien, y desde antes, desde el Antiguo Testamento, Dios se presenta como el pastor de su pueblo Israel, que son sus ovejas. Y por cierto, la imagen del pastor es muy querida para Dios. Grandes profetas fueron pastores, como David. Yo no era profeta ni hijo de profeta, yo era un pastor, llegó a decir David, y cultivador de higos. Y el Señor me llamó a un pastor. A Moisés lo llama, siendo Moisés pastor, trabajando con su suegro Jetro, fue cuando Dios se le manifestó en la zarza ardiente. Y curiosamente, no solo Dios, hasta la Virgen quiere mucho la figura del pastor. Los niños de Fátima, hace 102 años, eran pastorcitos. Ni siquiera eran estudiantes, no iban a la escuela. Los 3 niños, su vida era llevar en la mañana ovejas,
cuidarlas, alimentarlas, que pastaran. Ellos llevaban su comida, comían allá, jugaban, eran niños y se regresaban en la tarde a su pueblo después de haber cuidado las ovejas. Y fue en un lugar donde cuidaban ovejas, donde la Virgen de Fátima, en Cobadiría, de la propiedad de la familia de Lucía, que ahora es un santuario enorme visitado por miles de personas, en Cobadiría, allí la Virgen vino. Hasta la Virgen quiere a los pastores, curiosamente. Y Jesús amaba mucho esta figura. Y para que entendiéramos qué relación quiere con nosotros, nos dijo: yo soy el buen pastor. Y varias características. Hoy nos da estas en el trozo que la iglesia nos hace leer este año. Dice: mis ovejas escuchan mi voz. Primera característica: mis ovejas escuchan mi voz. Los pastores suelen pastorear con su voz. Y las ovejas escuchan, obedecen, se dejan guiar. Por allí no, por ahí hay peligro, vente acá, come bien, descansa, cuídate. El pastor siempre está pastoreando a través de la voz. Jesús es el buen pastor y nosotros, si somos de sus ovejas, tenemos que escuchar su voz. Se puede decir que escuchamos su voz, o algunos inmediatamente quizá levantarían su mano: yo sí. ¿Dónde escuchamos ahora la voz del pastor? En las Escrituras, a él personalmente en la oración, en su iglesia, en el magisterio, en los actuales pastores, en los documentos de la iglesia, en la predicación de la iglesia, en los sacerdotes. Escuchamos la voz de Jesús. Somos obedientes a esa voz, es decir, primero la conocemos. Es la primera característica de los que siguen al Señor: oír su voz, conocer su voz. Que no haya confusión. Es que fulano dijo que yo sí puedo casarme aunque esté casado. No, a ver, el Señor no es ambiguo, es claro. Si tú vives en pecado, no puedes casarte de nuevo a la iglesia, por ejemplo. Es que un señor me dijo que si yo tengo un bebé que no lo deseo, lo puedo abortar. No. La voz del pastor es que respetes la vida. Es que si me hacen algo, yo tengo que vengar. No. El Señor habla del perdón. ¿Conoces su voz? ¿U oyes las otras voces? Es que el Señor dice que nosotros tenemos que gozar la vida. Hay muchas personas que dicen: es que venimos para ser felices. Y ese ser felices significa un libertinaje. Yo puedo hacer lo que yo quiera con tal de que sea feliz. Criterio del mundo. Esa no es la voz del Señor. La voz del Señor es: ¿quieres ser mi discípulo? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Ahí está la felicidad. Pero no en ese libertinaje, en ese... Con que yo sea feliz, tú habla y di lo que quieras, haz lo que quieras. Más bien, respeta la ley civil. Con que te salves de ir a la cárcel, de ser castigado, tú haz lo que quieras. No, esa no es la voz del pastor. Tenemos que conocerla muy claramente. No otras voces, sino la voz del buen pastor. Mis ovejas escuchan mi voz. Primera característica que pone hoy el Evangelio de San Juan. Luego dice Jesús: yo las conozco, y ellas me siguen. Yo las conozco. Qué gran revelación de Jesús. Como diciendo: me interesan, las conozco, las comprendo, las amo. En el fondo, en la Biblia, en todo el lenguaje bíblico, el conocimiento se puede traducir por amor. Conocer en la Biblia es amar. Pues dice Jesús: yo las conozco, o sea, yo las amo a mis ovejas. No soy indiferente, no soy un asalariado, porque habla también Jesús de los malos pastores, asalariados. No le importan las ovejas, solo cobrar por cuidarlas. Jesús no es un asalariado, es un buen pastor. Y Él conoce y ama a las ovejas. Me conoce y me ama, me conoce. Hay en el mundo una persona, Jesús,
que me conoce. Más que cualquier otra persona, más que mis padres, más que mi esposa, más que mis hijos. Nadie puede conocer a otra persona más que Jesús. Él sabe desde antes de que yo naciera, desde antes que me tejieras en el seno materno, me escogiste, dice un profeta. Desde antes que me tejiera en el seno materno, desde toda la eternidad me conoce. Estaba yo en la mente de Dios. Qué importante soy para Dios. Me conoce. Sabe de mi historia, sabe de mi herencia, de mi genética, sabe de mis sufrimientos, de mis traumas, más que cualquier otra persona. Las personas humanas son muy limitadas para conocer. Si se fijan, casi todos hemos experimentado, pues es que sí le cuento, pero no me entiende. Qué difícil es conocer a otra persona. Le falta capacidad de amar, de escucha, de atención. Hay personas que nos dicen que nos quieren mucho, yo lo conozco bien. En realidad no puede ser. El ser humano es inconocible para otro ser humano. Así sea la esposa que lleva 60, 70 años viviendo conmigo. No me conoce del todo, porque yo soy inconocible. Solo Dios. Él sí me comprende. A Él sí le puedo hablar sin ningún velo, sin ninguna mentira, sin tratar de justificarme. Les comparto algo que nos contó el señor Cardenal Sandoval, que había un sacerdote ancianito, alguna vez nos dijo el cardenal, y se les voy a decir, no para que hagan lo mismo, pero sí para que aprendan de él. Dice, el padre fulano, ya grande, como cada 2 meses, se pasaba una noche de oración ante el Santísimo. Dice, pero no solamente se iba así ante el sagrario, se llevaba una botella de vino, tequila sería, licor, lo que sea, y ponía 2 vasos, como que invitaba a Jesús, ¿no? No estaba a lo mejor ya también, pero el hecho era importante, que llevaba para como compartir con el Señor. Hasta nos aclaró, les digo, don Juan, no vayan a hacer lo mismo, pero eso que hacía él era bueno, en el sentido, llevaba 2 vasos y le decía, ahora sí, Jesús, vamos a hablar de hombre a hombre. Y empezaba un rato de oración. ¿Qué significaba eso? Contigo no puedo cubrir nada, contigo tengo que abrirme porque tú me conoces. Y así me quieres. La oración tendría que ser eso, de hombre a hombre, en el sentido a corazón abierto. En cambio, sabemos, con las personas puede haber muchas conveniencias sociales. Yo digo lo que yo quiero, no lo que es. Me tengo que cubrir las espaldas. Quizá me pueda malinterpretar, no me puedo abrir porque ni siquiera me conoce. El Señor conoce a sus ovejas. Él sabe, a Él no le puedo decir nada que Él no conozca en verdad. Por eso la oración pues nos da mucha paz. Yo voy ante el que me conoce, Señor. Tú sabes esto que viví ahora. Todos están juzgándome mal. Tú sabes la recta intención que tuve. O al revés, Señor, los demás no me desaprueban, pero tú sabes que esta actitud que yo tengo, este pensamiento, estas palabras las dije como mal, es un pecado, perdóname, Señor. Él nos conoce. Y eso nos tiene que dar mucha tranquilidad. Hay alguien que está al pendiente de mí, que me conoce, me ama. Jesús, el buen pastor. Y me siguen. Seguir a Jesús significa hacer lo que Él nos pide, obedecerlo, acomodar nuestra vida a lo que Él quiere, seguirlo en todo lo que hacemos. Se podría decir que yo en mi vida personal estoy siguiendo a Jesús. En mi trabajo estoy siguiendo a Jesús. En la relación con los que me rodean, sigo al Señor. O hago a un lado su evangelio y estoy haciendo lo contrario. En mi manera de pensar, en mi manera de hablar, soy seguidor de Jesús. Yo debo ser
oveja de este rebaño que es Cristo, ellas me siguen. Y luego nos promete después la vida eterna. ¿Quién aquí en la tierra nos podría prometer la vida eterna feliz? Jesús solamente. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Y recuerden que aquí estamos nosotros en el mundo con un fin, alcanzar la vida eterna. Lo de aquí no es definitivo. Aquí no vinimos a quedarnos para siempre. Nuestra meta está en llegar al cielo. ¿Quién nos va a ayudar? ¿Quién nos va a llevar? Cristo. De hecho, en la segunda lectura de hoy, el apóstol San Juan, que tuvo una visión del cielo, habla de los que están en el cielo. Ya no sufrirán hambre ni sed, no los quemará el sol ni los agobiará el calor, porque el Cordero que está en el trono será su pastor. En el cielo estaremos junto con Cristo el buen pastor, y los conducirá a las fuentes del agua de la vida, y Dios enjugará de sus ojos toda lágrima. El cielo, el gozo eterno, nos lo promete Jesús si lo seguimos. Y como que se explaya en esto, nuestro Señor dice: no perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano. El Señor nos protege. Yo creo que nos ha protegido muchas veces, ¿sabe? Quizá sin darnos cuenta. Nos ha protegido seguro. Cuando uno analiza su vida, de cuántos peligros nos ha protegido el Señor, de cuántas cosas malas nos ha protegido, de cuántas desviaciones, de cuántos pecados, de cuántos errores. El buen pastor, si lo seguimos, no pereceremos jamás. Y hay que pedirle eso, que nadie nos arrebate de su mano. A muchas personas las arrebata de la mano de Jesús el dinero. Por el dinero son capaces de traicionar todo. Conocemos todos personas que el maldito dinero, así le llamaba San Francisco de Asís, el maldito dinero los ha cambiado. Son otros, ya no son las personas buenas y sencillas. Cuando tienen, el dinero los transforma. Para otros, el placer. Híjole, cuánto caen con tal de obtener placer, se hacen adictos, se hacen esclavos. Otros, el poder, su propio yo, su egoísmo. Dice el Señor: nadie las arrebatará de mi mano. Habla de vida eterna, pero habla también de vida presente. Por eso hoy, en este Domingo del Buen Pastor, reafirmamos que somos ovejas de Jesús. Quiero seguirte, Señor, protégeme de los peligros del mundo. Ayúdame a oírte. Tú no me vas a abandonar nunca. Yo soy el que corro el peligro de quitarme de tu mando, de tu guía. Le pedimos a Él y le pedimos a la Virgen, especialmente bajo la advocación de Fátima. Mañana 13 de mayo se cumplirán 102 años que vino Nuestra Señora de Fátima a través de los 3 pastorcitos a dar un mensaje al mundo, mensaje de salvación, que oremos mucho, especialmente el rosario, que habló que se consagre Rusia. Rusia era un peligro para todo el mundo, la Rusia comunista, y habló de cómo se iba a terminar la guerra, pero que si no se convierten vendrá otra guerra peor. Vino la Segunda Guerra Mundial. Todo lo que dijo la Virgen de Fátima se ha cumplido. Los niños, los 2 chiquitos, ya son santos. Desde hace 2 años los canonizó el Papa Francisco. La grande acaba de morir, Lucía, y todavía no, pero todo el mensaje de Fátima pues ha transformado al mundo. Aquí en nuestra parroquia mañana, por cierto, adelanto un aviso, se va a estar rezando el rosario toda la mañana, rosario tras rosario, desde las 10 de la mañana hasta cumplir 2000 Aves Marías. Rosario tras rosario, como hasta las 4 o 5 de la tarde, como un acto de devoción a la Virgen de Fátima. Están invitados a venir, rezar quizá un rosario e irse a la hora que puedan. Toda de 10 a 4 más o menos, continuamente estaremos orando para pedirle a la Virgen cómo necesitamos la paz en el mundo, cómo necesitamos la conversión, cómo necesitamos la salvación. Pero no tengamos miedo, no estamos solos. Jesús, el buen pastor, nos acompaña.
Él que dio su vida por nosotros está dispuesto a acompañarnos y llevarnos al cielo. Esa es la gran verdad de este domingo cuarto de Pascua. Que así sea. Mirad, Jesús resucita hoy. Mirad, la tumba está vacía. El Padre ha pensado en él. De los hombres es Señor, de la vida Salvador. Mirad, Jesús resucita hoy. Mirad, vive a nuestro lado. La muerte no tiene poder. Proclamad por la fe que está vivo y somos libres porque Él resucita hoy. Mirad, Jesús resucita hoy, nos da la paz con su palabra, el gozo vuelve al corazón, con su espíritu de amor nuestra vida cambiará. Mirad, Jesús resucita hoy, su amor no nos dejará, su fuerza nos empujará, Él será guía y luz, esperanza y fortaleza, porque Él resucita hoy. Mirad, Jesús resucita hoy, nos da
la paz con su palabra, el gozo vuelve al corazón.